delicada también, tampoco por COVID, y por mi mamá, por la muerte de un tío, tampoco tiene que ver con COVID, un tío de ella que quería mucho, falleció el día de ayer. Bueno, queremos también, pues, recordarles que tenemos durante la semana, aunque de manera virtual, oportunidades para el crecimiento. Martes 7:30, estudio bíblico en la noche, martes 7:30, a través de la plataforma Facebook Live. El grupo es IGES Live o Live, todos los martes. Y también el viernes la reunión de jóvenes, misma plataforma, a las 8 de la noche. Por supuesto, ahí tendremos la reunión, aunque de manera virtual. Y el sábado, no me digan que no están disfrutando IGES Kids. IGES Kids está muy buena, muy interesante. Sábados a las 11 de la mañana, normalmente. Y bueno, recuerde usted que si usted viene al culto en la tarde, entonces a las 11 de la mañana, a través de Tercer Milenio, estaremos viendo el credo de los apóstoles. Tercer Milenio, credo de los apóstoles, ¿de acuerdo? Si viene al culto en la mañana, pues a las 6 de la tarde puede sintonizar como escuela dominical el credo de los apóstoles. Más detalles, les enviaremos a ustedes más detalles sobre cómo conectarse y demás para estos estudios bíblicos que son nuestra escuela dominical por ahora. Y por último, bueno, le recordamos también que en el culto de la tarde tenemos lugar para unas 20 personas adicionales en el salón contiguo. Creo que la semana que viene vamos a tener más personas que todavía no saben de esta opción. Yo les recomiendo que mañana temprano llame a la oficina a las 9 de la mañana y aparte de una vez su lugar, porque pues se va muy rápido porque tenemos muy pocos lugares permitidos. Así que a las 9 de la mañana, esperemos que la secretaria ya esté en la oficina, usted puede apuntarse para venir al culto, ¿de acuerdo? Bueno, son todos los anuncios que tenemos hasta el momento. Sean todos muy bienvenidos. El Señor bendiga a todos ahí en casa de cada uno de ustedes y les proteja y les guarde. Ahora tenemos el gozo de adorarle y le pido que escuche con atención el llamado a la adoración, que esta tarde viene del Salmo 146. Escuche, por favor, lo que dice este salmo. Aleluya. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíen en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Vamos a estar de pie, por favor. Oremos. Invocamos tu nombre, Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para alabarte por quién eres tú, por todas tus grandezas, y para alabarte también por lo que tú has hecho. Señor, en particular lo que has hecho por tu pueblo en Cristo Jesús. Nos hemos reunido en este lugar, pero también sabemos que en el Espíritu formamos parte de una gran iglesia universal, una iglesia cósmica, formada por aquellos que están en el cielo y los que están en la tierra también, que a una voz cantamos tu gloria, tus alabanzas en esta tarde. Recibe, Señor, la adoración que te ofrecemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Alabemos al Señor.
imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, no del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén. Él es grande y digno de ser alabado. Y porque estamos en la presencia de un Dios santísimo, debemos confesar nuestros pecados. Notará usted que después de la oración de confesión, tenemos algo que en la liturgia se conoce como el Kyrie. Kyrie es una palabra que significa Señor. Es parte de una frase litúrgica en griego que se dice Kyrie eleison, o Señor, ten misericordia. Después de la oración de confesión, cantaremos esta versión del Kyrie. Oremos entonces juntos. Señor santo y excelso, manso y humilde, tú me trajiste para el valle de la visión, en cuyas profundidades habito, mas te veo a ti en las alturas. Cercado de montañas de pecado, contemplo tu gloria. Déjame aprender por la paradoja de que el camino para abajo es el camino para lo alto, que ser rebajado es ser exaltado, que el corazón roto es el corazón sanado, que el espíritu contrito es espíritu alegre, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseer todo, que cargar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Señor, durante el día las estrellas se pueden ver en los pozos más profundos, y cuanto más profundos los pozos, más brillantes tus estrellas resplandecen. Concédeme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu alegría en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle. En el nombre de Jesús. Amén. Creyentes en el Señor Jesucristo, escuchen ahora la lectura de la palabra de Dios. Escuchen, crean y reciban las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. Esto es lo que el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 4, versículos 4 al 6, cuando dice, o donde dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. En otro tiempo, nosotros los creyentes también fuimos incrédulos, con una mente entenebrecida, en oscuridad, en tinieblas, ciegos, habiendo sido cegados, no podíamos ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Pero el Señor mandó que en nuestro corazón resplandeciese la luz y pudimos ver a Jesús como Él es y pudimos abrazar a Jesús y hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, ustedes que están creyendo y confiando en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, sinceramente y genuinamente, reciban con gozo las buenas nuevas. Como ministro del Evangelio y por la autoridad y solo la autoridad de la palabra de Dios, pronuncio perdón sobre todos aquellos que se han arrepentido verdaderamente y que confían en el Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, gocémonos, regocijémonos, porque en Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Cantemos dándole gracias a Dios. Condenación, es mi Señor y suyo soy. Vivo en Jesús mi salvación, vestido en su justicia voy. Acceso al Padre gozo ya, y entrada al trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí Salvador. Oh, maravilla de su amor.
Oh, maravilla de su amor. Por nosotros, los creyentes, murió el Salvador. Porque hemos sido perdonados, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Señor, sea con todos ustedes. No podemos nosotros apretar la mano o dar un abrazo a otros, excepto aquellos que viven en casa con nosotros. Pero sí puede voltearse y decir a los demás que la paz de Cristo sea contigo. Así que salúdense unos a otros y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Confesemos juntos nuestra fe, hermanos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Por favor, tomen su asiento. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, nuestro gran Señor del pacto, tus siervos están en tu presencia, habiendo entrado por estas puertas con acción de gracias, con alabanza, para alabar y bendecir tu nombre. Y como siervos tuyos nos postramos ante ti y te ofrecemos nuestros tributos en forma de ofrendas y diezmos, que son el símbolo de la ofrenda de nuestras vidas, en respuesta a tus grandes misericordias en Cristo Jesús. Pedimos que bendigas las ofrendas y los diezmos que fueron depositados y rogamos que de ellos se haga un uso sabio para el avance de tu reino en progreso y en el mundo. Estamos muy agradecidos por cada persona que está en este culto, tanto en la nave principal como en el edificio anexo. Oramos, Señor, por las familias aquí representadas. También, Señor, queremos darte gracias por los cumpleaños celebrados durante la semana, como el de Jubal, como el de Jorge. Pero también, Señor, compartimos ese sentimiento paradójico de tristeza y gozo simultáneos que tienen la familia de nuestra hermana Leide, nuestra hermana Karine y todos ellos, Señor, por la partida de la bisabuelita, Señor, que ahora está cantando en la congregación celestial. Padre, gracias porque ella, por tu gracia, te conoció y te sirvió. Bendito seas, Señor. Ahora también te pedimos por el hermano Alberto Martínez, que sufre porque su esposa está muy enferma e internada en el hospital. Dale fuerzas a nuestro hermano Alberto y permite que en estos momentos él sea, Señor, aquel que represente una columna firme, cimentada sobre la roca que es Cristo para su familia. Y te pedimos por Marianela López,
por la familia de don Adolfo que falleció, por nuestra hermana Lucy, por Consuelo, para ella y toda la familia que se duele ante la muerte de su tío Adolfo. Y Señor, te rogamos por la familia entera de la Iglesia Jesús, por la misión Amigos en Mérida con el pastor Alfonso, su esposa Diana, por toda la congregación, por el lado anglo de la iglesia, los hermanos canadienses y americanos, los que están aquí y los que están temporalmente en los Estados Unidos, que son parte de esta familia. También, Señor, por el lado mexicano de la iglesia, a todos los enfermos y necesitados y quebrantados, Señor, a los hermanos mayores, los que están en casa y no pueden asistir a estos cultos, te rogamos que tú les bendigas también. Te pedimos por nuestra iglesia hermana, la iglesia Emanuel en DeLand, Florida. Te rogamos por el pastor Deren, el pastor Tim, sus familias y toda la iglesia. Por la iglesia en progreso en México y en el mundo, y en particular por la iglesia perseguida, por los cristianos que sufren persecución, que sufren, Señor, desde hace mucho tiempo, lo que nosotros apenas empezamos a sufrir. Padre Santo, te rogamos que fortalezcas a tu iglesia, que tú bendigas a los pastores y misioneros que predican, que enseñan tu palabra en todo el mundo. Te damos gracias porque hay ministerios como Tercer Milenio, como Next, como Ligonier, como Puertas Abiertas, seminarios como el Seminario San Pablo, el Seminario Teológico Reformado en los Estados Unidos y otros que predican y enseñan tu palabra y preparan líderes para tu iglesia en todo el mundo. Te rogamos, Señor, por la comunidad de Progreso, por su alcalde, el cabildo, todas las autoridades, el cuerpo de policía, nuestra hermana Lupita Delfín que sirve ahí. Te rogamos por el gobierno del estado, por el gobernador. Te rogamos por todas las autoridades estatales. También te rogamos, Señor, por el gobierno federal, los tres poderes de la Unión. Te rogamos por las Fuerzas Armadas, por don Ignacio Reyes que sirve ahí y por todos los cristianos que sirven también en las Fuerzas Armadas y en el gobierno. Pero, Señor, estamos conscientes de que lo que más necesita tu iglesia en este tiempo que estamos viviendo es tu palabra. Y te rogamos que ahora que tu palabra ha de ser leída públicamente, nos concedas un oído reverente y atento y un corazón que reciba con gratitud tu palabra. Bendice al lector y bendice también a los que escuchamos y leemos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Buscamos nuestra primera lectura en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, del verso 1 al verso 9. Puestos de pie, le vamos a dar, escuchen con atención. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran
en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan la luz, yo las haré notorias. Nuevo Testamento, Evangelio Mateo, capítulo 20, del verso 29 al verso 34. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Esta es la palabra de Dios. Una vez más, mis amados hermanos, les expreso mi gozo y mi gratitud al Señor por verles aquí en la iglesia. Quiero invitarles a abrir su Biblia en la segunda lectura, es decir, el Evangelio de acuerdo a Mateo. Busque por favor el capítulo 20, los versículos 29 al 34, y así entonces continuaremos con la exposición de este Evangelio. Mateo 20, 29 al 34. Le pido por favor que me acompañe en oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos por la lectura de tu palabra. Nos has concedido el privilegio de escucharla. Ahora, Señor, queremos rogarte que cada uno de nosotros, por obra de tu Espíritu Santo, pueda ser capaz de ver la hermosura, la belleza, la magnificencia de la gloria de Cristo, así como Él es revelado en las Escrituras. Te rogamos para ello que tú permitas al predicador hacer una sana y fiel y clara exposición de las palabras que Mateo escribió por obra del Espíritu Santo sin error alguno. Y por lo tanto, esta palabra que hemos escuchado, cuya exposición hemos de escuchar, tu palabra escrita, es infalible, es inerrante, es suficiente, es confiable y por supuesto completamente autoritativa. Señor, entonces, por lo tanto, te rogamos que por obra del Espíritu Santo podamos escuchar, podamos recibir, podamos creer y podamos obedecer tu palabra. Pues te lo estamos rogando para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hay una antigua expresión, una vieja expresión que quizá usted alguna vez ha escuchado, y la expresión a la que me refiero es esta: no hay persona más ciega que aquella que no quiere ver. O para decirlo de otra manera, no hay personas más ciegas que aquellos que no quieren ver. Una gran ironía que encontramos en algunas historias de la Biblia es que aquellos que son literalmente ciegos a menudo ven más que las personas que tienen visión física, que tienen vista física. Y bueno, la gran ironía entonces es que aquellos que tienen vista, aquellos que pueden ver,
son muy a menudo espiritualmente ciegos. Lo que es más, como dice el padre de la iglesia Tertuliano, hay dos clases de ceguera, las cuales son fácilmente combinadas, de modo que aquellos que no ven realmente aparentan ver aquello que no es o lo que no es. Una vez más, dos clases de ceguera, dice Tertuliano, se combinan fácilmente, de modo que aquellos que no ven realmente aparentan ver lo que no es. Ahora, en el texto de hoy, del Evangelio de Mateo, es decir, el encuentro de Jesús con dos hombres ciegos que clamaron, que suplicaron por misericordia, aprendemos acerca de dos clases de personas. Por un lado, tenemos aquellos que realmente no veían, pero que aparentaban ver. Pero aquello que aparentaban ver es lo que, o era lo que no es, más bien. Y por otro lado, tenemos aquellos que eran incapaces de ver, pero que pudieron o podían ver lo que es. Todos nosotros, con toda seguridad, caemos en uno de esos dos grupos, en una de esas dos categorías. Hay personas aquí que ven y hay personas en este lugar que no ven. Lo que es peor, hay personas que piensan que ven cuando en realidad no ven. Ellos están ciegos tanto a quién es Jesús realmente, como también están ciegos a quiénes son ellos. Es decir, son ciegos con respecto a su desesperada necesidad de Jesucristo. Como John Piper dice en su libro llamado Una gloria peculiar, todos los seres humanos están espiritualmente ciegos al valor supremo de la gloria de Dios, lo cual significa que, dejados a nosotros mismos, veremos el Evangelio, veremos a Cristo, veremos a la Escritura, pero no le veremos, no lo veremos, no la veremos por lo que realmente son. Ahora, nosotros tenemos este problema. Nosotros no podemos ver aquello que es más hermoso, más valioso, la realidad más hermosa y más valiosa en el mundo. Podemos ver, pero hay algo malo con nuestra capacidad espiritual para discernir la belleza y el valor de lo que podemos ver, de modo que siempre terminamos prefiriendo otras cosas por encima o aparte de Dios. Viendo no ven, dijo el Señor Jesús. Viendo no ven, dijo Jesús en Mateo 13:13. Y esa es la esencia del pecado, dice John Piper. Es decir, esta es la necesidad más grande de cada ser humano, es el predicamento más grande de cada ser humano, de todo ser humano, no nada más de unos cuantos. Sin embargo, en este texto tenemos buenas noticias. Buenas noticias para aquellos que por la gracia de Dios son capaces de ver quién es Jesús realmente. Buenas noticias para aquellos que por la gracia de Dios son capaces de ver también quiénes son ellos realmente. Y bueno, estas son las buenas noticias. Jesús tiene compasión de aquellos que humildemente reconocen quién es Él realmente. Y por supuesto que también humildemente reconocen su desesperada necesidad de Él. Ahora, por supuesto, esta verdad llama por una respuesta, demanda una respuesta, de modo entonces que la enseñanza de Mateo, la cual es el punto central del sermón de esta noche, puede resumirse de esta manera.
ya que Jesús tiene compasión de aquellos que humildemente le reconocen por quién realmente es, o reconocen quién es Él realmente, y que humildemente reconocen su desesperada necesidad de Él. Debemos pedirle a Jesús, debemos pedirle a Él que nos salve de nuestra verdadera ceguera. ¿Cómo nos enseña Mateo esta preciosa verdad acerca de quién es nuestro Señor Jesús? Bueno, al hacer un contraste entre dos clases de ceguera, es decir, una ceguera física y una ceguera espiritual. Y al contrastar estas dos clases de ceguera, Mateo nos dice que irónicamente algunos que ven están ciegos y algunos que están ciegos ven mejor y más claro. Entonces, veamos estos contrastes. En primer lugar, notemos que ya que es posible que estemos ciegos, es posible estar ciegos a quién es Jesús realmente, debemos clamar por su misericordia. Versículos 29 al 31. Vea en su Biblia, por favor. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Leo el versículo 32 también. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Bueno, este texto ha sido colocado estratégicamente aquí, precisamente aquí, por Mateo. Ahora, ¿por qué decimos que Mateo ha colocado este texto estratégicamente? Bueno, porque este texto, este pasaje que hemos leído, Mateo 20, 29 al 34, sirve tanto como una ilustración para la enseñanza o de la enseñanza acerca de la verdadera grandeza, como también sirve el texto como una señal de que la misión mesiánica de Cristo había alcanzado su clímax. ¿Cómo? Bueno, porque en este texto vemos una abierta aclamación de Jesús como el Mesías. Sin embargo, una vez más, nuestro Señor Jesucristo deja bien en claro qué clase de Mesías era Él. Él deja bien en claro que Él era un Mesías siervo, un siervo Mesías o un Mesías sirviente. Ahora, esto no era fácilmente discernible o aparente para muchos. De hecho, la vasta mayoría de aquellos que acompañaban a Jesús, de la multitud que estaba con Jesús, aunque físicamente eran capaces de ver, estaban ciegos a la realidad de quién es Jesús realmente. Irónicamente, había personas allí que podían ver. ¿Y por qué digo irónicamente? Porque aquellos entre la multitud que fueron capaces de ver eran dos hombres ciegos, a quienes Mateo pone en un contraste agudo con la multitud, por un lado, que acompañaba a Jesús, y particularmente, por otro lado, con los discípulos de Cristo. Ahora, antes que continuemos la exposición del pasaje, tenemos que tratar o lidiar con dos dificultades que se encuentran en este texto. Y usted dirá, ¿cuáles son estas dificultades? Bueno, en primer lugar, Jericó. Y usted se preguntará, ¿qué tiene de difícil Jericó? Yo sé que Jericó es la ciudad que fue derribada cuando Israel la rodeó y marcharon 7 días y con el sonido de las trompetas, al marchar alrededor de ella, los muros cayeron. Bueno, ¿qué tiene de difícil? ¿Cuál es la dificultad con Jericó? Bueno,
se nos dice en el versículo 29 lo siguiente: al salir ellos de Jericó, Ahora, quizá nos preguntemos, ¿dónde está la dificultad? Déjeme decirle que Jericó era un pueblo de cierta importancia en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo, una población que se localizaba más o menos a 24 o 25 kilómetros de Jerusalén. Ahora bien, la localización geográfica, la distancia entre Jericó y Jerusalén, realmente no era o no es el problema. Ahora, el problema es, usted se preguntará, ¿cuál es el problema entonces? Que tanto Mateo como Marcos dicen que el milagro tomó lugar cuando, note usted, Jesús salió de Jericó. Al salir ellos de Jericó, dice la Reina Valera. Sin embargo, Lucas dice que el milagro ocurrió cuando estaban llegando a Jericó. Lucas 18:35. ¿Qué es esto? ¿Una inconsistencia en la Biblia? No realmente. El problema puede ser resuelto si nosotros miramos al hecho de que en el tiempo de Jesús en realidad habían dos Jericós, como lo dice el historiador judío Flavio Josefo. Bueno, ¿cuáles eran estos dos Jericós? Bueno, obviamente por un lado estaban las ruinas de la ciudad de Jericó, del Antiguo Testamento, y por otro lado estaba la nueva Jericó, que había sido reconstruida por Herodes. Entre estos dos Jericós había una distancia de más o menos 1,5 kilómetros. Ahora bien, es posible que el milagro tomase lugar cuando Jesús estaba dejando un Jericó o una Jericó, según usted quiera ver, poblado o ciudad, cuando estaba dejando a un Jericó o una Jericó y cuando estaba llegando a la otra o al otro Jericó. Bueno, sin embargo, hay un problema más grande. Y el problema más grande es que Mateo menciona 2 ciegos en el versículo 30, mientras que tanto Marcos como Lucas mencionan solamente un ciego. Marcos 10:46, Lucas 18:35. Marcos aún nos proporciona el nombre de uno de ellos, Bartimeo, el hijo de Timeo, Bartimeo. Ahora, otra vez, estamos frente a una inconsistencia aquí en la Biblia. ¿Hay errores en la Biblia? ¿Hay imprecisiones en la Biblia? De ninguna manera, para nada. Como a menudo es el caso con los escritores de los evangelios, en numerosas ocasiones ellos decidían enfocarse solamente en uno de los personajes, dejando a los otros fuera, porque eso servía a los propósitos por los cuales ellos escribieron sus relatos. Es decir, Mateo nos prefiere dar la versión más amplia, mientras que Marcos se enfoca en uno de ellos, Bartimeo. El hecho de que Marcos proveyera el nombre de uno de los ciegos, bueno, significa que quizá este hombre era conocido de la comunidad cristiana, de la iglesia cristiana a la que Marcos, le escribió su evangelio. Y hace perfecto sentido, tiene sentido que él resaltara a este hombre al enfocarse o concentrarse en él cuando él relató la historia. Así que no estamos frente a ninguna inconsistencia. Bueno, proseguimos entonces. Mateo nos dice que había 2 hombres ciegos sentados allí junto al camino. Ahora, él no dice que estos hombres eran mendigos, eran pordioseros. Pero eso no es improbable, ya que los ciegos no tenían ninguna otra manera de sobrevivir. Y lo que es más, con las multitudes yendo hacia Jerusalén para las fiestas, bueno, especialmente la Pascua,
Ellos tenían la posibilidad de recibir ayuda caritativa de personas que iban, como decimos coloquialmente, bien cargadas de dinero, ya que ellos tenían que tener recursos para el viaje y también para comprar sus ofrendas y sus sacrificios para la Pascua. Bueno, así entonces, estos hombres muy probablemente eran mendigos, y cuando escucharon que Jesús pasaba por ahí, clamaron: Señor, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Versículo 30. Por favor, note la manera en que ellos se dirigen a Jesús. Primero que nada, ellos le llaman Señor, Señor con puras mayúsculas, no Señor fulano de tal o Señor mengano de tal, sino el Señor. Y también le llaman Hijo de David. Esta frase es un título mesiánico, un título para el Mesías. Pero lo que es interesante es que Jesús no los reprende, Jesús no los manda callar, Jesús no rechaza estas afirmaciones como lo hizo al principio de su ministerio, porque no quería que hubiese obstáculos para que él pudiera llevar a cabo su ministerio. A menudo Jesús, cuando leemos el principio del Evangelio de Mateo y los demás evangelios, Jesús le pide a las personas no divulgar quién era él. Pero aquí, llegando al clímax de su ministerio, Jesús acepta esta abierta aclamación, esta explícita aclamación de quién era él, el Hijo de David, el Mesías. Ahora bien, es irónico que de todas las personas, de entre todas las personas que estaban acompañando a Jesús, fueron estos dos ciegos, y solamente esos dos ciegos, quienes reconocieron a Jesús como el Mesías. Y alguien ha sugerido que el hecho de que estos ciegos, o que los ciegos y que los gentiles eran aquellos que realmente reconocían y apelaban a Jesús como el Mesías, pues significa que Jesús intentó, y que Mateo también al relatar la historia intentó, que esta fuese una reprensión para los líderes judíos que fallaron en entender y comprender un hecho que era absolutamente obvio. Y como dije antes, la ironía en el texto es que estos ciegos veían mucho mejor que aquellos que disfrutaban de vista física. Pero para ser justos, la multitud pareciera que también veían a Jesús en esa luz. Sin embargo, su visión no era del todo clara, su visión era borrosa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que ellos parecían estar de acuerdo con el hecho de que Jesús era el Mesías, pero fallaron en entender, fallaron en ver qué clase de Mesías era Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Qué bueno que pregunta. Y aunque no pregunte, pues le doy la respuesta. No tiene usted otra opción. Bueno, escuche usted lo que ellos hicieron, lo que la multitud hizo cuando estos ciegos estaban clamando: Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que hicieron? Versículo 31. Y la gente les reprendió. De hecho, en el original es: pero la gente les reprendió, un pero con fuerza adversativa. Les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué les reprendieron? ¿Por qué? Se preguntará usted. Bueno, porque probablemente ellos pensaban que el Mesías no debía ser perturbado por estos dos ciegos, por estos mendigos, esos pordioseros ciegos. Él tenía cosas más importantes que hacer, como ir a Jerusalén para derrocar a los romanos y establecer su reino y sentarse sobre el trono de David, su padre, como el rey ungido del Señor. Él no tenía tiempo para desperdiciar en una inconveniencia como estos ciegos. Y lo que es más, en esos tiempos, ya que la ceguera era entendida como castigo divino por el pecado, por supuesto que el Mesías no debiera
ser molestado por esa escoria. Así que les reprendieron. Pero lejos de darse por vencidos, ellos clamaron aún más fuerte. Sin embargo, leemos versículo 32. Y deteniéndose Jesús, como alguien dice, detenerse cuando uno está acompañado por una multitud entusiasta, no pudo ser algo fácil. No es algo fácil. Vea o piense en los políticos en otros tiempos cuando iban a esos mítines y luego la multitud ahí les rodeaba. Qué difícil era para los miembros de seguridad abrir espacio, o para las celebridades cuando vienen toda la multitud por autógrafos y demás, ¿no? Es muy difícil moverse entre la multitud. Pero Jesús de nuevo deliberadamente está poniendo de cabeza, está corrigiendo el sentido popular de cuáles debían ser las prioridades del Mesías. Y en este mero detenerse del Hijo de David en su camino a Jerusalén, vemos la diferencia entre Jesús y un Mesías político, un Mesías triunfante. Aún la cercanía de su propio sufrimiento no se interpone entre él y su servicio a los hombres, como dice el versículo 28. Y aquí está el contraste irónico una vez más entre la multitud y los ciegos. La multitud vio a Jesús, o mejor dicho, vio en Jesús como un Mesías político que vino a establecer un reino terrenal. Ellos no eran capaces de ver que Jesús no era esa clase de Mesías. Y lo que es más, aún sus discípulos continuaban aferrados a esa perspectiva de Jesús. ¿Recuerda usted qué ocupaba las mentes de los discípulos en este momento? ¿O dónde estaban las mentes de los discípulos? Por supuesto, en tronos, en tronos. Su mente estaba ocupada con visiones de gloria, de esplendor y de precedencia y posición y autoridad y gobierno y juicio. Recuerde que ellos iban por el camino, nos dice Marcos en los pasajes anteriores a este episodio, peleando por el lugar de preeminencia en el reino. Y peor, lo que es peor, dos de ellos, vía su madre, querían asegurar para sí mismos el lugar de primacía en el reino, ser los primeros en su reino, ahora que Jesús estaba yendo a Jerusalén. Por supuesto, ellos pensaban, ahora Él va a establecer su reino, así que entonces vamos a asegurarnos que nosotros seamos los primeros en ese reino. Ahora, lo que Jesús les enseñó antes acerca de la verdadera grandeza, lo ejemplifica en este episodio, lo modela, lo demuestra cuando Él se detuvo para servir a esos dos hombres humildes. Piense por un momento, dice Mateo que Él se detuvo. Él se detuvo. Pondere estas palabras por un momento. Él sabía lo que le aguardaba en Jerusalén, pero también sabía cuál era su misión. El Hijo del Hombre, dijo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si hablamos de contrastes, aquí hay un contraste entre Jesús y nosotros, entre Jesús y entre usted y yo. Piense acerca de cuántas veces hemos evitado, hemos ignorado, o cuántas veces hemos sido indiferentes y aún nos hemos sentido hasta incomodados por personas en necesidad, especialmente durante esta pandemia. Cuando, si somos honestos, tendríamos que reconocer, nuestras mentes están en modo de supervivencia. Nuestras mentes están en modo de autoprotección. Nosotros tenemos como prioridad, y si somos honestos lo vamos a reconocer, nuestra prioridad es asegurarnos que nosotros y los nuestros estemos bien cuidados y que estemos bien. No hay lugar en nuestras mentes para
comillas, pordioseros ciegos en la calle. O, no comillas, para pordioseros en la calle, ciegos en la calle. Ahora, por supuesto, todo esto nos lleva a pensar acerca de dos preguntas sumamente importantes. Mucha gente, verá usted, ve a Jesús como una figura religiosa, una mera figura religiosa, un maestro de moralidad, un ejemplo de amor, un líder revolucionario. Pero, ¿cómo ve usted a Jesús? ¿Ve usted a Jesús como realmente es? ¿Le reconoce como el rey ungido del Señor? ¿El Mesías? ¿El hijo de David? ¿El Señor? Esto es de monumental importancia, y la importancia de estas preguntas no puede ser exagerada. Ahora, hay otra pregunta. ¿Qué clase de Mesías cree usted que Jesús es? Vaya, es posible tener una perspectiva incorrecta, una visión incorrecta de quién es Jesús, como la multitud que acompañaba a Jesús tenía una visión incorrecta de Jesús, o peor aún, como los mismos discípulos de Cristo. Y si este es su caso, clame al Señor como hicieron estos ciegos. Clame al Señor por misericordia para que Él le revele a Jesús y usted lo pueda ver como realmente es. Clame a Él por misericordia para verle como Él verdaderamente es. Bueno, hemos visto que ya que es posible que estemos ciegos a quién es Jesús realmente, debemos clamar por misericordia para que Él sane nuestra ceguera, para poder verle como realmente es. Pero hay otro contraste que nos enseña otro aspecto de la ironía de que algunos que ven están ciegos y algunos ciegos realmente ven. Y esta es, en segundo lugar, porque es posible, o ya que es posible, estar ciegos a nuestra desesperada necesidad de Jesús, debemos clamar por su misericordia. Versículos 32 al 34. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. El clamor de estos ciegos fue un clamor por misericordia. A pesar de su ceguera física, ellos eran capaces de ver a Jesús como realmente Él era, pero también eran capaces de ver su desesperada necesidad de Jesús. Ellos sabían que tenían una terrible condición, pero también sabían que Jesús era el único que podía ayudarles si Él estaba dispuesto. ¿Estaría dispuesto Jesús? ¿Lo haría Jesús? Bueno, Jesús se detuvo, ¿no es cierto? Pero no solamente se detuvo y meneó la cabeza y siguió su camino, sino que les preguntó, lleno de compasión, les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Por favor, deténganse un momento. Piensen acerca de esta pregunta por un momento. Si Jesús estuviese en la carne, físicamente presente, parado frente a usted, y le hiciera mirándole a los ojos esta pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Cuál sería la respuesta de usted? Bueno, no sé su respuesta, pero mi respuesta sería algo más o menos así: Señor, que yo sea inmune al COVID-19. No sé si usted pediría lo mismo, pero tal vez eso pediría yo. Ahora, no puedo menos que pensar o no puedo dejar de notar cómo Mateo establece un contraste entre dos peticiones, las cuales involucraban o incluían a Jesús haciendo la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? O al menos, ¿qué es lo que quieres? La primera de estas peticiones fue la petición de la madre de Jacobo y Juan. Una petición en nombre de sus hijos. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga?
Y ella responde: quiero que estos dos hijos míos, mis nenes, sean los primeros en tu reino. Ella quería un lugar de preeminencia en el reino para sus hijos. Ahora sabemos, como escuchamos la semana pasada, que la fuente de esta petición no era ella, simplemente era la vocera. Pero la fuente real de esta petición, el origen de esta petición, no era nada más y nada menos que el corazón arrogante, orgulloso, egoísta de Santiago, Jacobo y Juan, y de los corazones de los discípulos, del resto de ellos, por cierto, a lo cual todos ellos estaban ciegos. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Jesús. Que mis hijos se sienten en tu trono. Bueno, la segunda petición era la humilde petición, o fue la humilde petición de estos dos ciegos. Pero escuchen la manera en que ellos hicieron esta petición. Primero le dijeron: Señor, Hijo de David, ten misericordia. Ten misericordia. Cuando Jesús les preguntó qué quieren que les haga, ellos dijeron: Señor, que nuestros ojos sean abiertos. Esta no era la demanda de unas personas que exigían algo, sino una humilde petición de dos hombres que reconocían su desesperada condición y en su desesperación clamaron al único que ellos sabían, el único que podía sanarles. Aún en su ceguera eran capaces de ver con claridad su desesperada necesidad de Cristo. Alguien dice: en la descripción de estos mendigos tenemos un cuadro, un retrato de todos los que están en necesidad de la gracia de Cristo. Este texto, dice esta persona, es un espejo para nosotros, porque aunque nosotros no seamos ciegos físicamente, todos nosotros tenemos enfermedades morales y espirituales. Y el Señor Jesús es el único que puede sanarlas. Debemos clamar a Él por gracia, si es que Él nos va a ayudar en nuestra necesidad. Estos mendigos son un retrato de usted y de mí. ¿Por qué? Porque la gente necesita al Señor. Todos necesitamos al Señor. El problema es que no todos perciben que necesitan al Señor. El crédito de estos mendigos es que ellos sabían que necesitaban a Jesús. Pero lo triste es, la profunda tristeza es que hay mucha gente, e incluso dentro de la iglesia, que no sabe que necesita a Jesús, que piensan que están bien, que piensan que sus vidas, bueno, tienen un problemilla aquí o por allá, pero en general su vida está bien. Así que es posible estar ciegos a quién es Jesús, pero también es posible estar ciegos a quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Somos pecadores en desesperada necesidad. Y a menos que veamos nuestra desesperada condición y nuestra desesperada necesidad por Cristo Jesús, no vamos a clamar por misericordia. Por favor, note usted que estos dos van de la mano y no pueden ser separados. Ver tu condición desesperada y ver tu desesperada necesidad por Jesús no pueden separarse. Si tú no ves la realidad de quién eres realmente, es decir, un pecador en desesperada necesidad, vas a continuar pensando que todo está bien. Y si tú no ves tu desesperada condición, no vas a ser capaz de ver tu desesperada necesidad por Jesús. Vas a continuar pensando: yo puedo arreglarlo. Yo puedo con esto. Todo lo que necesito es un poco más de tiempo y voy a arreglar las cosas. Lo que necesito es esforzarme un poquito más. Bueno, el pastor puritano y teólogo puritano John Flavel dijo de esta manera: Cristo no es dulce hasta que el pecado sea hecho amargo para nosotros. Y el doctor Ligon Duncan dice: el hecho es que hay muchas personas que no piensan que necesitan la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque no ven su pecado. Y porque no ven su pecado, no ven su necesidad. Bueno, quizá vivan en negación.
O quizá ellos ven su desesperada condición, pero no son capaces de ver a Jesús por quien realmente es y cuál es el resultado. Ven su condición desesperada, pero no ven a Jesús como realmente es. Por lo tanto, en lugar de clamar a Jesús por misericordia, lo que hacen es volverse a la terapia, a la sección de autoayuda, ahí en Gandhi, en librerías Dante o en Amazon, a grupos de apoyo, a cualquier otra cosa, en lugar de ver que desesperadamente necesitan a Jesús. Pero como el doctor Duncan dice, el momento de más grande esperanza es cuando te das cuenta que estás en necesidad y clamas por misericordia al Señor Jesucristo. Estos hombres eran ciegos. Y su ceguera era el asunto central en su vida, era su necesidad central. Que eran ciegos significaba que no podían tener un trabajo, significaba que no podían proveer para su familia, significaba que no podían tener un rol significativo en la comunidad. Su ceguera significaba todo para ellos, eran mendigos en la calle. Pero ¿qué acerca de nosotros? No somos mendigos en la calle, gracias a Dios. Sin embargo, amados hermanos, pensemos, ¿cuál es nuestro problema central? ¿Cuál es nuestra necesidad más grande? Bueno, nuestra necesidad más grande es ser sanados de nuestra verdadera ceguera. Nuestra ceguera, ¿a quiénes somos realmente? A nuestra desesperada condición como pecadores, esclavizados al pecado, que justamente merecen la ira santa de Dios. Nuestra necesidad más grande es tener una relación correcta con Dios. Bueno, ustedes ven el decir, Señor, mi matrimonio se está destruyendo. Señor, mis hijos, ya no sé qué hacer con ellos. Es importante, por supuesto. Señor, estoy endeudado hasta el cuello. Por favor, que alguien me preste los 10,000 pesos que necesito. Todo eso es importante, pero no es nuestra necesidad más grande, más profunda, más desesperada. Como dice el doctor Duncan, cuando estamos ante el Señor Jesucristo y vemos la profunda necesidad que tenemos de una vida en una relación con Él, en la que le glorificamos y le disfrutamos para siempre, entonces clamamos, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 34 nos dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Y le siguieron. Vean, hermanos, hermanas, vean por favor la maravillosa compasión de nuestro Rey. Él, compadecido de ellos, les tocó los ojos y les devolvió la vista. Él tuvo compasión de ellos. Qué contraste con la dureza de corazón de la multitud, pero qué contraste también con la dureza de nuestro propio corazón. Algunas veces, muchas veces, si somos honestos, Él les tocó los ojos. Y como dice un comentario del Nuevo Testamento, la palabra que Mateo usa aquí y se traduce como ojos, es una palabra inusual y casi poética que a menudo se usa para referirse a los ojos del alma. Y el uso por parte de Mateo de esta palabra, en combinación con el hecho que después de recibir la vista estos ciegos le siguieron, entonces nos dice que Mateo usó todo esto para apuntar a una ceguera más grande, la cual solamente Jesús puede disipar. Una ceguera que era vista en la ambición egoísta de Jacobo y Juan y de los discípulos, y que sería cada vez más visible en los líderes judíos que Jesús encontrará en Jerusalén en unos instantes más. Cuando estos ciegos recibieron la vista, les siguieron. Esto significa más que simplemente unirse a la multitud que acompañaba a Jesús. Por supuesto, ellos realmente le siguieron
se convirtieron en seguidores de Jesús, es decir, sus discípulos. ¿Está usted meramente acompañando a Jesús porque usted ve en Él a un Mesías terrenal, a alguien que va a disipar tus problemas maritales, tus problemas financieros, tus problemas de salud, tus problemas laborales? ¿O le estás siguiendo como un discípulo suyo porque por su gracia y compasión te devolvió la vista y pudiste verle como realmente es el Señor, el Hijo de David, el Mesías, el Rey ungido de nuestro Señor? Bueno, hemos aprendido hoy una preciosa verdad acerca de Jesús, la cual tiene tremendas implicaciones para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Le recuerdo, ya que Jesús tiene compasión de aquellos que humildemente reconocen quién es Él realmente y que humildemente reconocen su desesperada necesidad de Cristo, debemos pedirle que nos salve de nuestra verdadera ceguera. Hemos visto que es posible estar ciegos a tanto nuestra desesperada condición, ¿sí?, como también es posible estar ciegos a quien es realmente nuestro Señor Jesús. Y el problema central en nuestras vidas, nuestra más profunda necesidad, es nuestra desesperada necesidad de Cristo. Nuestro problema más profundo, nuestra necesidad más profunda, hermanos, no es lo que nosotros pensamos. Quiero por favor que piensen, que se imaginen a Jesús de pie frente a ustedes una vez más, preguntándoles, haciéndoles esta pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Cuál sería su respuesta en este momento? ¿Cuál sería la respuesta de usted? Bueno, el asunto central en nuestras vidas es un asunto moral. No es alguna circunstancia, no es alguna situación en la que te encuentres, no es el COVID-19, no son los problemas en tu matrimonio, no son tus problemas laborales, el desempleo, no son tus problemas familiares, no son tus problemas de salud. Tu necesidad más grande, el asunto central en tu vida es un asunto moral. Es el pecado que todavía está en la vida de los creyentes, o es tu pecado no creyente al cual tú estás todavía ciego. Nosotros somos mendigos ciegos espirituales. Entonces oímos acerca de este Jesús que puede abrir los ojos de los ciegos. ¿Qué haremos? Le diré que debemos hacer: clamar a Jesús, clamar diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que necesitamos hacer. Sin embargo, como dice el predicador puritano Thomas Brooks, ningún hombre puede sentir el pecado aparte de la gracia. Así que yo oro que el Señor tenga compasión de nosotros, tenga compasión de ti o de usted no creyente, y en su compasión le conceda la gracia para poder verle como realmente es, pero que también le conceda la gracia para que usted pueda ver su desesperada condición, su desesperada necesidad de Cristo, y habiendo visto tanto su desesperada condición como también quién es Jesús y su desesperada necesidad que usted tiene de Él, pueda clamar como los ciegos: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero también oro por nosotros, discípulos de Cristo, para que el Señor continúe sanando la ceguera que todavía permanece en nosotros, que Él continúe aclarando nuestra visión espiritual para que nosotros le veamos cada vez más como Él es realmente, y para que Él nos permita ver y no continuar ciegos a el egoísmo, al orgullo, a la arrogancia, a la falta de compasión, etcétera, 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 que todavía existen en nosotros, de manera que nosotros los creyentes también podamos clamar cuando veamos todo eso dentro de nosotros: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que el Señor quiera bendecir la exposición de su santísima palabra. Amén. Oremos en silencio.
Amados hermanos, tenemos el privilegio de acercarnos a la mesa del Señor, al sacramento de la Eucaristía, en respuesta a su palabra. Esta mesa no es para los llenos, es para los hambrientos. No es para los que creen que no necesitan nada, sino para los mendigos que saben que necesitan. Esta mesa no es para aquellos que creen que ven, sino para aquellos que reconocen que solo por la gracia de Dios pueden ver que estos elementos, este ritual, si usted quiere, no es un mero ritual, sino que por los ojos de la fe pueden ver que este pan y esta copa son los símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo entregados por su pueblo. Es mi gozo invitar a todos los verdaderos creyentes, siguiendo la ilustración, aquellos que por gracia han recibido vista espiritual y han podido ver a Jesús como realmente es. Aquellos que, habiéndose arrepentido de sus pecados y habiendo creído en Cristo, han sido recibidos en la comunión de los santos, el cuerpo de Cristo, en una iglesia local, y han sido reconocidos como cristianos por medio del bautismo y la profesión de fe. Si usted no es miembro en plena comunión de esta iglesia, pero nos visita de otra iglesia, en la cual usted es miembro y está en buena relación con esa iglesia, venga a la mesa del Señor. Me refiero a iglesias evangélicas, por supuesto. Venga a la mesa del Señor y participe con nosotros. Pero también le prevengo, si hay pecado en su vida del cual no quiere arrepentirse, no venga a la mesa del Señor. Pero no deje que la arrogancia le haga pasar a esta mesa sin haberse arrepentido de sus pecados. Pero tampoco permita que la arrogancia le impida pasar a esta mesa, porque usted dice, no, yo tengo que arreglar esto primero, yo tengo que hacerlo. No, arrepiéntase de su pecado y pídale perdón a Él, y entonces acérquese a la mesa del Señor. Mis amados hermanos, entonces, si usted no es cristiano todavía, les recuerdo a todos aquí presentes, por favor absténgase de venir a la mesa del Señor, pero considere ahí en su lugar, ¿qué le impide venir a Jesucristo? ¿Qué le impide entregar su vida a Cristo? Podemos platicar de eso después. Podemos hacer una cita para que usted conozca, entienda y pueda usted saber cómo puede ser miembro de la iglesia y participar de este sacramento. Oremos consagrando estos elementos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, cuyo cuerpo y su sangre son representados, son simbolizados por este pan y esta copa, te damos gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos para que podamos contemplar quién es Jesús realmente. Y habiendo entonces recibido vista espiritual, vimos nuestra condición desesperada y nuestra necesidad de Cristo. Y escuchamos el Evangelio y oímos qué hizo Cristo para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, y creímos. Ahora, Señor, nos das no solamente un recordatorio visual de lo que has hecho por nosotros en Cristo, sino que de una manera espiritual, tú nos das la gracia a través de ese sacramento para crecer en semejanza de Cristo. Así que, Señor, como mendigos, hambrientos, desesperados, venimos a Cristo, el pan de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la noche en la cual nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, como ya hemos hecho, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Después de haber cenado, tomó la copa y Jesús dijo a sus discípulos: esto es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Beban de ella todos. Háganlo en memoria de mí. Amados hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda que todas las veces que nosotros
comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Ministrando en el nombre del Señor, les sirvo a ustedes recordando sus mismas palabras. Tomen, coman, tomen, beban, hagan esto en memoria de mí. Bueno, les recuerdo que al pasar, usted deberá esperar a que los ancianos que ministran depositen el pan en su mano. Usted ponga su mano de esta manera para recibir el pan. Y de la misma manera, usted recibirá la copa y usted tomará de ella por la parte de abajo y después deposite usted, después de participar en los basureros, las copas. No sé si tenemos personas ¿ya no hay personas ahí? Bueno, entonces, mis amados hermanos, les invito a ponerse de pie para cantar. Y aunque no la cena del Señor cante, vengamos entonces para comer del cuerpo de Cristo y beber de su sangre espiritualmente. Vengamos entonces, la primera banca que va a participar, pueden venir en familias, los que son familia, los demás esperamos hasta que terminen y van viniendo, por favor. Nos ponemos de pie todos, si son tan amables. Cantemos mientras participamos. Dime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Mi ciego más oído yo, perdido y él me halló. Acercándose, respetando las líneas, pueden ir acercándose. Das ahuyentó, oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya no hay cadenas, libre soy, mi Salvador me redimió. Fluyendo está su gran bondad, sublime gracia, amor sin fin.
Oremos. Señor Dios, cuán sublime es tu gracia, que salvó a gente en desesperada necesidad. Cuán sublime es tu gracia, que nos devolvió la vista. Fuimos ciegos, pero ahora vemos. Continúa, Señor, por medio de tu gracia, afinando, aclarando nuestra visión, para que seamos capaces de contemplarte cada vez más como eres realmente, para que podamos ver que todavía en nosotros hay pecado, del cual tenemos que arrepentirnos. Concédenos, Señor, que seamos capaces de ver ese pecado para que entonces podamos clamar: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, por tu gracia, danos la compasión de Cristo. Permítenos vivir como Cristo vivió. Permítenos seguir su ejemplo como ciudadanos de su reino. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amados hermanos, ha sido un gozo, un placer estar con ustedes en el Día del Señor en la iglesia. Bendito sea el Señor que pudimos estar aquí. Ahora, como ministro de su evangelio, les envío a continuar viviendo vidas del reino en este mundo caído. En particular, vayan y vivan con la misma compasión de Jesucristo. Y al encontrarse con pordioseros ciegos, o literalmente con pordioseros ciegos, con la misma compasión de Cristo, podamos hablarles de aquel que da vista a los ciegos, aquel que es el pan de vida. Vayan con la bendición de su Señor. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y bendición del Espíritu Santo de Dios sean con todos y cada uno de ustedes en esta noche y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos. No podemos tomarnos de la mano todos, solamente los que viven en la misma casa, pero cantemos para despedirnos. Después, Señor, de haber tenido aquí, de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos y allí de todos cuida, buen pastor Jesús. Buenas noches, comenzando con las primeras bancas, salimos por la puerta lateral y por el portón negro. No podemos quedarnos a socializar dentro de la iglesia, pero bueno, ahí afuera ya es cuestión de cada quien. El Señor les bendiga y por su gracia nos vemos, si Él quiere, la próxima semana. Buenas